miembro activo de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, miembro titular de Psicólogos Sin Fronteras. Queremos saber cómo influyen las emociones en la comunicación asertiva, pero quería comentarle algo que me vino aquí. Bertolt Brecht, en un libro que tiene sobre conversaciones con el señor Keuner, dice, ¿qué hace usted cuando conoce a una persona? Él dice, yo cuando conozco a una persona, le hago un dibujo y procuro que se le parezca. ¿Quién? ¿El dibujo a la persona? No, no, no. La persona al dibujo. Entonces, le quería preguntar precisamente a Taibel si las emociones hacen que determinen la comunicación, lo que yo siento, lo que yo pienso, que no tanto la realidad de lo que me está pasando al otro lado. Ujú. Taibel, creo que se nos Bueno, fue. Taibel Sí, la estaba, tenemos aquí un pero ratito. sí, la estábamos viendo. Ahí está nuevamente ya. Acá, Ajá, Taibel. Taibel te hizo la pregunta de cómo influyen las emociones en la comunicación asertiva y bajo esa, bueno, ese comentario que hizo previo nuestro coanimador de hoy, el profesor Antonio Cueva. Taibel. Es decir, si lo que yo pienso y lo que yo siento determinan la comunicación con la gente. Creo que no nos está No nos está escuchando. escuchando, Taibel. No, Taibel, no, por favor, el equipo rápidamente porque se nos va el tiempo, pero yo aprovecho de todas maneras porque además es profesor. Y es lo que decía antes, si hay una cosa a la que quiero sacarle puntas a la buena mezcla de la educación, formado en educación, formado en comunicación y formado en actuación, pues nuestro coanimador de hoy, ¿usted qué piensa? ¿Cómo es el tema de las emociones en la comunicación asertiva? A ver. Las emociones determinan prácticamente todo, porque eh, es la emoción la que te lleva a acercarte o a alejarte. Es la emoción la que te lleva a sentirte cómodo o incómodo muchas veces. Ujú. Entonces, el manejo de las emociones es muy importante, porque si nos quedamos en la emoción, hay una cosa que decimos nosotros actoralmente. Para cuando vas a hacer algo, tú tienes que tener pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, claro, uno piensa algo, siente, aparece la emoción, pero si te quedas ahí, no pasa a la acción. Entonces, las emociones, está bien sentirlas. Está bien que te emocione algo, pero tú tienes que después actuar, hacer, porque si Claro. no, no hay manera de interrelacionarse de manera asertiva, de manera... Que la mm, emoción sirva de motor, profesor, sí, porque sí, ajá, hasta la rabia, incluso emociones negativas pueden servir de motor. Y tristeza, bueno, vamos a ver qué puedo hacer para cambiar esto, ¿no? claro. Y además la emoción muchas veces es como un detector que te dice, ¿por qué esta persona me hace sentir horrible o por qué esta persona me hace sentir bien? ¿Qué Ujú. tiene? Entonces tienes que ver si eso que tiene es muy interesante para acercarte o lo que no te gusta a lo mejor también lo tienes tú y por eso te produce ese chispa de choque. Las emociones, la idea siempre es que tiene que ser uno como si fuera un caballo en el que uno va montado y puede ir caminando, después puedes ponerte un poquito a lo mejor a trote y a lo mejor a galope tendido cuando tengas que hacerlo, pero siempre la brida en la mano de uno, porque si no las emociones se desbocan y es como un caballo desbocado que te Tal puede cual. despeñarte. Entonces, la idea es que las emociones son maravillosas porque eso Por es el lo que... despeñadero o te puede paralizar también, también la desmovilización. La gente se queda en el lamento, por ejemplo, en esa frustración, esa rabia sin hacer nada y bueno, al final lo que se requiere, como dice usted, es acción. Acción proactiva, acción positiva para la vida individual, la vida colectiva y para esa interrelación social. Pero ya está, creo ahora sí que nos está escuchando porque Taibel, bueno, ha estado desde siempre, pero entiendo que no estaba conectada, no estaba escuchando. Ahora sí, Taibel nos escucha. Sí, ahora sí. Ah, qué Ah, bueno. qué bueno. Ajá, eso. Lo de las comunicaciones, ¿cuán asertivas pueden ser o deben ser con las emociones? ¿Qué debemos tener presente? Bueno, el tema con las emociones y la asertividad es que justamente tenemos que tener conciencia emocional, ¿sí? Que es como ese primer paso para desarrollarnos en el área de inteligencia emocional, tener la conciencia emocional. Cuando no estamos conscientes de esas emociones que tenemos, cuando no sabemos gestionarlas, cuando no le ponemos nombre incluso, entonces generalmente nos vamos hacia el lado agresivo o hacia el lado sumiso de la comunicación. La asertividad es justamente ese espacio intermedio y de balance en el que puedo decir lo que pienso, lo que siento, sin herir a otro. En el que puedo decir un no, manifestar la diferencia, poner un límite sin herir al otro, o en el que
tengo la oportunidad de expresar eso en vez de, por el lado contrario, quedarme callado y pensar, pero ¿por qué me manda a hacer todo eso? ¿Pero por qué me dice todas esas cosas? Y hacer una lucha mental y no responder al otro. La emoción tiene muchísimo que ver aquí porque cuando no la reconocemos es bastante más difícil poder tener una comunicación asertiva. Claro. Cuando yo estoy más en contacto con mis emociones, puedo comunicar mucho mejor. Sí. Profesor, además creo que iba a hacer una pregunta y no es mucho el tiempo que queda. Literalmente hemos perdido lamentablemente varios minutos de esta conversación, así que bueno, exprimir los 2 que quedan y con su pregunta y Taibel corriendo con su respuesta en lo que queremos abordar, que es tan importante la comunicación, pero la comunicación asertiva para obviamente mejorarla, incluso lo que es el tema de las relaciones y la relación social en general. Yo le preguntaría a la psicóloga, ¿qué es lo que está dificultando más las comunicaciones en estos tiempos algo tormentosos que estamos atravesando? Taibel. Sí, la comunicación obviamente asertiva nos permite mantener las relaciones a largo plazo, pero a veces las personas dicen, bueno, comunicación asertiva, como que realmente tenemos todo que decirlo lindo, entonces a veces piensa que es un poco tragarse las cosas, lo que no tiene que ver porque ahí me estaría yendo al lado sumiso, ni ser agresivo. Yo creo que en tiempos tumultuosos, en tiempos difíciles, la asertividad, comunicarme asertivamente es un factor de protección para nosotros. Es construir un poco de bienestar en un espacio donde hay muchos factores de riesgo que me llevan a lo contrario, que me llevan a perder el bienestar. Entonces, comunicarme asertivamente tiene que ver con esa responsabilidad que yo tomo para poder manejarme, digamos, lo mejor posible, obtener lo mejor posible, respetando al otro y respetando también mi punto de vista, mis emociones, mi forma de ser, mi forma de pensar. Y Y buscar siempre ese punto de medio y de balance. iba a decir que no cree que también el sentido de la oportunidad es muy importante. Es decir, yo sé que tengo que decirle a alguien algo, o porque es grave o porque no es grave, pero sí es importante. ¿No cree que tiene que ver la oportunidad? No siempre las cosas se tienen que decir en el momento. El tiempo que yo hablaba antes es muy importante. Es como un bebé, no puede venir, tiene que estar 9 meses. Y es que quiero que nazca antes. No puede ser. Buscar la oportunidad, sí. ¿No cree que es muy importante? Adecuado. Saber buscar la oportunidad para decir las cosas y no decirlas en momentos inoportunos. Sí, sí, totalmente. Y eso es base fundamental para la comunicación, ¿no? La empatía. Y entonces aquí ya estaríamos hablando de comunicación asertiva y comunicación empática, donde no estoy haciendo como lanzándole un monólogo al otro y si escucha, escuchó y si no, y como le cayó, sino donde también estoy tomando cuáles son las mejores formas en las que esa información, esos deseos de comunicar algo que yo tengo, pueden llegar mejor a otro espacio, tomando en cuenta ambas partes. Y sí, el sentido de la oportunidad además es algo que se entrena con el tiempo, ¿no? Se aprende, porque no siempre es tan obvio. A veces parece, la gente dice es sentido común, pero yo veo que culturalmente hay diferencias, ¿no? Hay diferencias entre los jóvenes, hay diferencias entre las personas, digamos, adultos mayores, en comunicar a los niños, en comunicar ciertas cosas. Y ese espacio de la oportunidad significa poder reconocer empáticamente esa necesidad también del otro, ¿no? Y cómo le va a llegar. Sí, pero todo parte de lo que decía. Se nos acabó el tiempo de esta primera hora. Agradecemos mucho a Taibel Núñez por haber estado estos minutos muy cortos para mi gusto. Lamentablemente, bueno, por la falla en la comunicación no pudimos aprovecharla más, pero algo logramos aportar a la audiencia. Ella como psicólogo clínico, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, miembro titular de Psicólogos Sin Fronteras. Y al final, bueno, destacar también y subrayar el hecho de que tenemos que trabajar, lo que decía el profesor Antonio Cuevas, nuestro coanimador, lo decía Taibel, el autoconocimiento. Tenemos que empezar por conocernos, obviamente, y eso nos puede llevar a educar el pensamiento y a un autocontrol y a saber cosas como las que dice también el profesor, a poner en práctica del sentido de la oportunidad, cuándo se dice, cuándo no se dice, cómo se dice. El cómo, el cómo es muy importante. El cómo, así es. No es que dejes de decir, pero el cómo hay que cuidarlo. Sí, porque dice, yo tengo razón, pero ya va. La pierdes si no lo sabes decir.
Totalmente, y ahí se pierde incluso la comunicación y un mensaje que quizás era muy importante ya bloquea, cuando no se toma en cuenta ese cómo, pues bloquea al receptor y bueno, se pierde el mensaje por no tener presente detalles tan importantes como ese para una comunicación asertiva. Gracias a Taibet. Sigue con nosotros el profesor Antonio Cuevas para la segunda hora, ya transmisión nacional. Cerramos la primera hora para Caracas. Profe, en breve.